Comunidad de Relatos de la Noche, es un placer que nos estén escuchando de nuevo en una nueva edición de este programa y hoy, esta noche, vamos a continuar con una recopilación de historias que ustedes nos han hecho llegar ocurridas en hospitales. Como recordarán, hace algunas semanas ya hablábamos al respecto. Si quieren ver ese video lo vamos a poner aquí abajo en la descripción y por ahora, sin más, nos adentramos en las aterradoras historias que tenemos para esta ocasión. No se vayan del video sin comentarlo y darle pulgar arriba. Están escuchando Relatos de la Noche. Recuerdo muy bien mi experiencia. Los médicos que te digan que nunca han vivido algo extraño seguramente intentan convencerse a sí mismos de ello. Yo no creía en nada paranormal, y menos siendo médico, pero eventualmente no pude negar las cosas que me ocurrían o encontrarle algún tipo de explicación. Lo que voy a contar me ocurrió en un hospital, en un pueblito a 1 hora de la Ciudad de México más o menos, donde estuve realizando mis prácticas. Ya me había cambiado una vez, por un incidente con un paciente, y es que sí es peligroso muchas veces ser practicante. Cuando eres mujer y estás en lugares lejanos, se vuelve cada vez de más riesgo. Damos mucho por nuestra carrera. Así que continué mis prácticas en otro lugar, con muchas responsabilidades, pero donde no estaría sola. En ese pequeño hospital me encontré atendiendo a una niña que tenía fiebre, una noche de tormenta. Algo común en esa época del año. Los relámpagos afuera le daban un toque siniestro a todo, y fue eso, quizás, lo que catalizó lo que ocurriría un rato después. Cuando estabilicé a la niña, le permití a los padres que se quedaran con ella, pero queríamos mantenerla un rato en el hospital para asegurarnos de que sí estaría mejor. Yo fui a buscar un café y por alguna razón me sentía sumamente cansada, como si estuviera a punto de quedarme dormida. Al dar la vuelta en un pasillo, noté que alguien pasó corriendo al fondo. Me preocupé porque, aunque solo fue una silueta que pude ver por un instante, no pude dejar de notar que estaba lleno de sangre por todo el cuerpo. Así que me apresuré hacia ese pasillo, pero no había nadie. Tampoco algún lugar donde alguna persona pudiera haberse escondido. Regresé por mi café y me lo preparé ya algo nerviosa. Sentí de alguna forma la mirada de alguien justo en esa dirección de la que acababa de volver. Y cuando volteé, no pude ni pensar cuando vi que un hombre lleno de sangre corría hacia mí. Sus ojos parecían salirse de sus cuencas, llenos de dolor o de horror. Su cuerpo parecía haber pasado por un accidente horrendo. Sus manos ni siquiera tenían los dedos completos. Era, aún para mí, una imagen aterradora. Solo cerré los ojos y él pasó de largo, hacia la salida del hospital, hacia la tormenta. Corrí hasta encontrar a una enfermera que intentó calmarme. Cuando le expliqué lo que vi, me dijo que era uno de esos habitantes del hospital a quien tenía que acostumbrarme. Un fantasma que muchos veían desde los 90. Ya no quedaba nadie que supiera la historia o el origen. Era solo una aparición que aprendieron a aceptar las noches de lluvia. Nunca lo vi de nuevo. Tampoco los otros múltiples fantasmas de los que me llegaron a contar. Sin embargo, ese recuerdo sigue siendo tan aterrador como en el momento en que ocurrió. Esta historia le sucedió a mi madre, quien era enfermera en un hospital de Jalapa, Veracruz. Ella se encargaba junto con otra compañera del área de neonatos, de los bebés con problemas tras nacer, prematuros en incubadoras, etc. Esto en el turno de la noche. En cierta ocasión tenían a un niño bastante malito en su servicio, y la pediatra había dejado a la madre estar cerca de él. Mi mamá estaba redactando un par de notas a máquina sobre las acciones del turno, cuando vio una silueta que daba la vuelta en la esquina del pasillo. Pensó que era su compañera que iba al piso de abajo, así que no hizo mucho caso. Pero entonces
La mamá del bebé se le acercó para preguntar qué era lo que se le había administrado al niño. Mi mamá se extrañó porque no había indicaciones de darle algo al bebé y por ello interrogó a la señora. Ella le dijo que una enfermera, de piel muy blanca y cabello largo, se había acercado, con una ropa brillante y pulcra, así como una cofia y capa. Habló con ella para explicarle que los médicos habían sugerido un nuevo tratamiento, así que desconectó un aparato para darle una sustancia al bebé que lloraba. La señora no desconfió de entrada, pero no se le hizo familiar el rostro de esta persona. La vio retirarse en la misma dirección en la que mi madre vio pasar a la silueta. Curiosamente, la presencia no hacía ruido al caminar, pero le dio mucho frío una vez que se retiró en la dirección donde estaba mi madre escribiendo en su escritorio. Al terminar de interrogar a la señora, mi mamá reaccionó con miedo, no pensando en algo sobrenatural, sino en que alguien se había introducido al área disfrazada de enfermera, dado que esos rasgos y atuendos no le eran familiares en un hospital pequeño. Corrió a localizar a su compañera y dieron aviso a los guardias de seguridad. No pudieron localizar a esa mujer, ni con los guardias apostados en los pisos, entradas y salidas del inmueble. Nadie la vio entrar ni salir. El estado del niño mejoró extrañamente. Quiero compartir con ustedes una situación que me sucedió hace algunos años. Soy médico y esto haría pensar que somos personas que tratamos de darle una explicación científica a todo, pero en los hospitales llegan a presentarse todo tipo de situaciones que hacen difícil tener una justificación científica. Trabajaba en un hospital privado al sur de la ciudad. Mi especialidad es el manejo de heridas crónicas, por lo que veo muchas personas con depresión y angustia por sus estados de salud. Hace unos años me visitó un amigo médico quien tenía una enfermedad hereditaria que ocasionaba que su médula espinal se fuera deteriorando al punto de que ya no caminaba. Dependía de una silla de ruedas. Había sido operado en varias ocasiones de los riñones y además tenía cáncer de colon, por lo que le habían hecho una resección intestinal, es decir, le habían retirado una porción del intestino. Con esto podrán imaginar un poco el estado emocional que presentaba. Pero a pesar de todo eso, él trataba de mantenerse activo y laborando hasta donde su energía y su cuerpo se lo permitían. Incluso había mandado modificar su auto de tal manera que él lo conducía, siempre acompañado de sus enfermeros que lo cuidaban. Él acudió conmigo por unas úlceras, las cuales estaban mejorando. Durante las curaciones, platicábamos de sus anécdotas, de sus viajes, de su familia. Pero en algunas ocasiones llegamos a hablar de la muerte, del miedo a esta. Debo decirles que él no le temía a morir. Estaba consciente de que eso sucedería y no le preocupaba. Lo que le daba vueltas en la cabeza era el por qué seguía vivo en sus condiciones. ¿Por qué seguir vivo si no era autosuficiente? ¿Por qué seguir vivo con esa calidad de vida? Así, transcurrieron algunos meses. Él mejorando de las lesiones, muy animado, al grado de planear una escapada a la playa con todos sus amigos y sus enfermeros que siempre estaban cuidando de él. Pero tuvo una recaída en su estado de salud a consecuencia de una metástasis. Esto implicaba más cirugías, más quimioterapia, más radioterapia, y él ya estaba cansado de eso. Es muy difícil entender todo lo que implica estar enfermo y ver que tus posibilidades de recuperación son pocas. Finalmente, después de poco tiempo, falleció. Se encontraba tan deprimido que él decidió morir. Ya no podía ni siquiera luchar. No fue posible despedirnos en vida. No por falta de tiempo, sino por lo difícil que esto resultaba. En las últimas semanas antes de su muerte preferíamos contar chistes o hacer bromas de cualquier cosa antes que hablar de ello. Poco tiempo después de su muerte comencé a recibir comentarios de pacientes de que
veían a un hombre en una silla de ruedas. Siempre lo veían de espaldas o de lado. Describían a mi amigo cuando muchos de ellos no lo habían conocido. Incluso algunos comentaban que al llegar, lo encontraban en la entrada del consultorio y lo saludaban y él respondía con una sonrisa. Yo jamás lo vi, pero mis compañeros me decían que de reojo llegaron a verlo en el consultorio cuando yo me encontraba ahí. Por cuestiones de distancia tuve que moverme de lugar, y en donde me encuentro actualmente todo había transcurrido con normalidad hasta la semana pasada, al estar conversando con uno de los pacientes, quien me dijo: le iba a preguntar desde hace rato sobre mi medicamento, pero vi que estaba ocupada con otro señor. Yo le pregunté que cuál señor, ya que yo me encontraba sola en el consultorio, y me respondió: el señor de la silla de ruedas. No le tomé mucha importancia en ese momento, pero ya he recibido 2 comentarios más de otras personas que describen a mi amigo. Él fue mi maestro, pero también mi amigo, y creo firmemente que los verdaderos amigos perduran y están en los momentos difíciles. Y él, hasta el día de hoy, está conmigo cuando lo necesito. Hace un año mi mamá se puso muy mal de repente. Le dieron dolores en la mitad de la noche y la tuve que llevar a emergencias en el hospital del Seguro Social que tenemos aquí cerca. Gracias a Dios no era grave, más allá del dolor, pero sí la dejarían ahí un rato para intentar calmárselo. Yo no podía hacer nada, ni me dejaron permanecer a su lado, así que me mandaron a una sala de espera. Para mi sorpresa estaba sola. Era de madrugada, pero esos lugares siempre suelen estar llenos sin importar la hora. Agradecí la suerte, sin embargo, y me acosté para intentar dormir. En eso escuché que alguien más llegó a la sala y se sentó muy cerca. Yo estaba demasiado cansado y ese no es un buen lugar para convivir o meterse en los problemas de los demás, así que fingí no darme cuenta y seguí con los ojos cerrados. Pero la persona a mi lado comenzó a llorar. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una mujer. Comenzó a sollozar y luego a llorar más fuerte. Yo no quise abrir los ojos, no quería que me viera, que pensara que estaba de chismoso, y entonces su llanto se volvió un grito de dolor. Y yo no soporté más. Abrí los ojos para ver cómo estaba, pero ya no la vi, y me preocupó que hubiera salido corriendo, que algo malo le hubiera pasado. Caminé un poco hacia adentro y le hablé a un enfermero que pasaba por ahí llevando una camilla vacía. Le dije que había una señora en la sala de espera que parecía que se había puesto muy mal. «Ah, ¿sí? ¿Cómo era?», me preguntó. Le dije que no la había podido ver, pero que la escuché y que no vi hacia dónde se había ido. «Sí, ahorita voy a revisar». Sentí que me había tomado por loco y regresé a la sala. La sentí mucho más fría, mucho más triste. Así que me dirigí a la salida. Necesitaba aire fresco. Para mi sorpresa, en la parte de afuera, había 4 personas dispersas unas de otras, como esperando ahí por noticias de sus enfermos. Luego de un rato, un señor me ofreció un café. Este señor fue el que me platicó que todos habían escuchado ya ese llanto y que no era raro que se escuchara en esa salida de espera. Un llanto que flotaba en el aire, sin rastros de quién lo provocaba. Como si fuera un grito de dolor que se quedó congelado en el tiempo.